Amigo, ¿se ha dado cuenta que lo que hacemos no es el problema? El problema radica en lo que somos. Un hombre no es mentiroso porque miente. Miente porque es mentiroso. Un hombre no es ladrón porque roba. Roba porque es un ladrón. El problema está en el corazón humano porque, como lo dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El pecado es la transgresión de la ley de Dios y nuestras rebeliones prueban nuestra pecaminosidad. Cuando una persona nace, hereda muchas características de sus progenitores. Por eso cada padre y madre, en cuanto mira a su hijo recién nacido, buscará en él semejanzas. Cuando una persona nace en el Espíritu, este acontecimiento cambia su vida, tiene una vida nueva y una nueva dinámica. Y no es que esa persona, una recién nacida en Cristo, se esfuerce por ser diferente, sino que el ser distinta a la gente del mundo es algo natural, porque es una persona nueva. Al haber tenido un nuevo nacimiento, sus deseos han cambiado. La Biblia es clara cuando dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el Dr. Adrián Rogers. Continuamos con la serie La comunión más dulce sobre la tierra. ¿Tiene usted la seguridad de su salvación? Si Jesús está en su vida, si usted ha experimentado este nuevo nacimiento, usted debe tener la seguridad de su salvación eterna. Una vez que usted ha sido salvo, es salvo. Nunca más podrá ser no salvo. Y esto hará que ya no quiera pecar. El tema de hoy es la verdadera salvación. El Dr. Adrián Rogers, en la voz de Lenín de Llanón. Amigas y amigos, es muy grato el darles la bienvenida a El Amor que Vale. Por favor, busquen en sus Biblias la primera epístola de Juan, capítulo 3. Hoy deseo hablarles acerca del tema la verdadera salvación. Ustedes saben que el diablo es un gran falsificador y que él les llevará al infierno, ya sea desde las bancas de una iglesia o desde los antros del pecado. De hecho, yo creo que él prefiere que usted tenga algún tipo de religión, pero no una verdadera y genuina salvación. También creo que la maldición de este siglo es que tenemos muchas iglesias llenas con paganos bautizados. Iglesias llenas de gente vacía. Personas que en realidad nunca han sido salvas. Tienen cultura, pero no tienen el Calvario. Tienen rituales, pero no tienen realidades. Tienen forma, pero no tienen fuerza. Tienen religión, pero carecen de rectitud. Y de estas cosas estaremos hablando hoy, de la verdadera salvación. Y será una llamada de atención a todos los que me escuchan, para que no sean engañados por el falsificador y sus demonios. Primera de Juan, capítulo 3, empezando en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, o sea, en Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Subraye eso, por favor. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Muchas personas son engañadas porque tienen un enorme malentendido de lo que es la verdadera salvación.
Así que tomaremos este pasaje de las Escrituras y lo dividiremos en 3 secciones. Veremos en primer lugar la rebelión. Primero, la rebelión que prueba nuestra pecaminosidad. Usted sabe que algunas veces vamos a las iglesias, nos sentamos, estamos bien vestidos y con una gran sonrisa en nuestro rostro. Pero Dios está mirando adentro en nuestro corazón y ahí Dios lo que ve es rebelión. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Hay muchas definiciones de pecado en la Biblia. Aquí tal vez es la más clara y mejor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pecado es romper las leyes de Dios. En Romanos 14:23 leemos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta es una buena definición de pecado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Luego en Primera de Juan 5:17 se nos aclara que toda injusticia es pecado. Todas estas son definiciones de pecado, pero la más clara y concisa dice que pecado es la transgresión de la ley. En palabras más simples, bien podríamos decir, pecado es desobediencia. Verá, Dios lo hizo todo, Dios creó todo el universo, y Dios puso en ese universo leyes físicas y morales, y todo el universo trabaja de acuerdo a las leyes fijas de Dios. ¿Por qué las leyes de Dios? Porque Él quiere mantener todo en orden. Usamos mucho la frase ley y orden, porque sin ley no hay orden, y sin ley, en vez de tener un cosmos, lo que habría es un caos. Dios hizo todas las cosas, las estrellas y planetas para que se muevan en sus órbitas, las mareas en los océanos. Dios hizo su cuerpo de acuerdo a ciertos principios. Estos están incluidos en la naturaleza y en el sistema moral de las cosas. Hay leyes materiales y morales. A veces se habla de las leyes de la naturaleza. No hay tales leyes de la naturaleza. Lo que sí hay son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Espero que entienda esto. Usted sabe que hoy tenemos una generación de personas que hablan acerca de la Madre Tierra, pero en realidad de lo que necesitamos hablar es acerca del Padre Dios. En vez de los días de Pascua, ahora se promueve el Día de la Tierra. Así que hay que salir y adorar al polvo. Escuche. Todo el universo trabaja de acuerdo a leyes fijas. La ley de la gravedad, por ejemplo. Si usted se lanza desde lo alto de un edificio, usted no va a romper la ley de la gravedad. Usted va a demostrarla, ¿no le parece? Pero al final de esa demostración, usted estará completamente roto. Amigo, hay en la ley de Dios leyes para aquellos que transgreden la ley de Dios. Y así como en el universo físico hay leyes, también las hay en el universo moral. Tenemos los 10 mandamientos. En realidad usted no rompe los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos lo rompen a usted. Cuando transgrede los 10 mandamientos se convierte en pecador. El pecado hace de usted un fuera de ley. Pecado es la transgresión de la ley. Algunos dirán, ¿y por qué Dios nos dio estas viejas leyes? Estaríamos mucho mejor sin ellas. Parece que Dios es una deidad cruel y negativa allá en el cielo, inventando todas esas leyes y reglamentos para hacernos retorcer como gusanos sobre cenizas calientes, tratando de obedecerlas. No es así, mi amigo. Las leyes son para su beneficio. Si no existiera la ley de la gravedad, alguien tendría que estar constantemente
alándonos del techo. Las leyes morales de Dios son para nuestro beneficio. Cada vez que Dios dice, no lo hagas, es para que no nos hagamos daño nosotros mismos. Cada vez que Dios dice, hazlo, es para que seamos felices. Recuerde que Dios no necesita nada, Él lo tiene todo. Dios hizo las leyes para nosotros. Pero el pecado es la transgresión de la ley, y cuando pecamos, no solo que rompemos sus leyes, sino que también rompemos su corazón, porque Dios nos ama. Ahora, en cada uno de nosotros hay un espíritu ilícito, ilegal. Algunas veces podemos esconderlo. Hay algunas personas que exteriormente son completamente rebeldes y que en forma abierta y desafiante cometen crímenes, violaciones, violencias. Las consideramos como personas fuera de la ley. Pero todos estamos fuera de la ley, porque la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley y que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos somos transgresores de la ley de Dios. No hay ni una sola persona en todo el mundo que pueda decir, yo nunca he quebrado los 10 mandamientos. Algunas veces somos muy presumidos y sofisticados en nuestra manera de vivir y pensamos que nuestros pecados no son tan pecados. Pero a los ojos de Dios, el pecado es pecado. Pudiera ser que no tengan las mismas repercusiones, pero pecado es pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Y no me cuente acerca de las leyes que usted no ha roto. Vamos a hablar de las leyes que sí ha roto. Como sociedad, hemos tratado de hacer casi todo acerca de la desobediencia y la rebelión que existe en el mundo. Lo hemos tratado con la educación. ¿Piensa que podemos cambiar el corazón del hombre por medio de la educación? Recuerde, la Alemania nazi fue una nación muy educada. Alguien dijo que si usted toma a un hombre ignorante que está robando una sandía de un carro y lo educa, más tarde él se robará la sandía y también el carro. Se convertirá en un diablo astuto. La educación no es la respuesta. Hemos tratado la psicología pensando que tal vez si entrenamos o psicoanalizamos a las personas sería la solución. Pero aún estamos inundados de desobediencia y de rebelión. Hemos tratado con la legislatura, con la fuerza policial, con las prisiones. Y las prisiones se han vuelto una ciénaga de descontento y odio, donde crece más y más el virus del crimen. Y cuando los presos salen de la prisión, retornan a sus actividades criminales, porque el problema está en el corazón del hombre. Y aunque usted pueda someter a un hombre exteriormente, él seguirá siendo un rebelde en su corazón. Una madre tenía un hijo que no le obedecía. Así que para disciplinarlo, le dijo que se metiera en el armario o closet por un rato. Llorando y protestando, él se metió en el armario del cuarto de su mamá. Después de varios minutos, todo estuvo en silencio y la mamá se preocupó. Así que fue hasta su cuarto, se acercó al armario y preguntó, Juanito, ¿qué estás haciendo? Y Juanito le contestó, estoy escupiendo en tus zapatos, en tu ropa, en tus sombreros, y seguiré escupiendo en todo lo que es tuyo. Desobediencia, rebeldía en el corazón. Tal parece que lo que necesitamos hacer es quitar a la policía de las calles y ponerla en el corazón. Espero que usted vea que la rebelión prueba nuestra pecaminosidad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Algunos de ustedes seguramente estarán pensando que sus pecados no son tan grandes. O tal vez piense que usted no peca demasiado. Permítame hacer unas pocas preguntas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han apoderado de algo que no les pertenecía
ya sea unas monedas de la alcancía de su mamá o un juguete que estaba en el patio del vecino. Alguna vez en el colegio copió las respuestas del examen del trabajo de otro compañero. Así que, vamos, conteste honestamente. ¿Cuántos de ustedes se han apoderado alguna vez de algo que no les pertenecía? ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna mentira una vez? Que haya sido una mentira blanca o a colores no hace la diferencia. ¿Cuántos? ¿Cómo? Ninguno. Vaya, tengo una audiencia de ladronzuelos y mentirosos. Esto es cómico porque todos, absolutamente todos nosotros, alguna vez nos habremos apoderado de algo que no nos pertenecía. Y seguramente hemos dicho mentiras grandes o pequeñas, blancas o de color, más de una vez en la vida. Amigo, ¿se ha dado cuenta que lo que hacemos no es el problema? El problema radica en lo que somos. Un hombre no es mentiroso porque miente, miente porque es mentiroso. Un hombre no es ladrón porque roba, roba porque es ladrón. El problema está en el corazón humano porque, como lo dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El pecado es la transgresión de la ley de Dios y nuestras rebeliones prueban nuestra pecaminosidad. Segundo, deseo que vea la justicia que proclama nuestra condición de hijos de Dios. En 1 de Juan 3:2 leemos: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora miremos a la justicia que proclama nuestra condición de hijos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, si estamos en Cristo, somos salvos. Y la Biblia dice que no vamos a pecar. Tenemos a muchas personas que dicen que son salvas, que van rumbo al cielo, pero no se ve ningún cambio en la manera en que viven, ni uno solo. Esa es la razón por la que yo los llamo paganos bautizados. No hay cambio. Escúcheme. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amigo, si su religión no le ha cambiado la vida, es mejor que cambie de religión. En nuestros días tenemos toda clase de fáciles creencias. La gente pregunta: ¿cree usted en Jesús? Sí. ¿Cree que Él murió por sus pecados? Claro que sí. Entonces usted es salvo. No, no lo es. Recuerde que el diablo también cree y tiembla. Usted es salvo cuando se arrodilla delante de Jesucristo, cuando hace de Jesucristo el Señor de su vida. Sí, ese es un acto de fe, ese es un cambio. Y si su religión no cambia su vida, no tiene nada de lo que la Biblia habla. Quiero dejar muy en claro lo siguiente: usted no se salva reformando su vida. Nuestro Señor nunca nos dijo que debemos limpiarnos y que entonces Él nos salvaría. Es al revés. Venimos a Jesús como somos. Jesús no vino a salvarnos en nuestros pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Veamos nuevamente 1 de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Lo que está diciendo es que si pertenecemos a Cristo, vamos a ser como Él es. El versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Esa es la justicia que proclama nuestra salvación. Si usted no es justo, usted no es salvo. ¿Sabe lo que significa la palabra cristiano? Significa como Cristo. Y en Cristo no hay pecado. Por lo tanto, usted no puede ser como Cristo y vivir una vida de pecado. Analicemos un poco más el versículo 6 que dice: todo aquel que permanece en Él no peca.
Note la palabra permanece. Significa estar en el hogar con, habitar, morar o vivir con. Si yo le digo a alguien, ven y permanece en mi casa, en realidad le estoy diciendo, ven, vive en mi casa, habita conmigo, haz de mi casa tu hogar. Permanecer habla de la unión y de la comunión con el Señor Jesucristo. La razón por la que muchas personas todavía viven en pecado, a pesar de que sean miembros de una iglesia, es que ellas han aceptado algunos credos, pero no han aceptado a Cristo. Recuerde que todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, esto representa un verdadero problema, porque todos sabemos que nosotros, como creyentes, fracasamos. Por favor, présteme mucha atención. La Biblia dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Aquí no está hablando de una perfección sin pecado. No hay nadie sin pecado y perfecto, excepto Jesús. Si en la Biblia usted estudia la vida de los santos, descubrirá que ellos pecaron. Por ejemplo, sabrá que Abraham mintió acerca de su esposa, que Moisés perdió su temperamento, que Pedro negó al Señor, que David adulteró. Los santos del Antiguo y Nuevo Testamentos pecaron y la Biblia muestra sus faltas y fracasos. Sin embargo, aquí en esta epístola de Juan nos dice, todo aquel que permanece en Él no peca. No quiero parecer demasiado técnico, pero escúcheme atentamente. En el idioma griego, esto gramaticalmente está en el tiempo presente continuo. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que si usted es un creyente, usted no hace del pecado su estilo de vida. Otra traducción de este versículo dice, cuando un hombre habita en Él, esto es, en Jesús, no practica el pecado. Otra traducción dice, no tiene un estilo de vida pecaminoso. Y aún otra traducción lo explica de la siguiente manera. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo esto significa la misma cosa. No peca habitualmente, no vive en el pecado.